Ahí está. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto poder acompañarlos y que se conecten con nosotros este día. Habíamos anunciado ya que nos tocaba hoy la sesión de la cápsula de arqueología y hoy tenemos a uno de los mejores profesores de esta especialidad dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues nos estará platicando de su experiencia laboral, académica, qué es la arqueología y esto esperemos que sirva para despejar todavía si existen dudas dentro de su elección de carrera. Los dejo como siempre con mi compañero y amigo Pablo de la Rosa. ¿Qué tal, Sam? Mucho gusto, maestro. Qué gustazo tenerlo por aquí, ¿no? Les presento con mucho gusto y cariño al maestro, más bien al arqueólogo, perdón, es que siempre ese prefijo de maestro se nos queda grabado. Al arqueólogo Alejandro Meraz Moreno. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina desde el 2015. Ha colaborado en diversas investigaciones en el Estado de México, Oaxaca, Colima, Chihuahua, Quintana Roo y en la Ciudad de México en el Centro Histórico Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. De 2004 a 2019, perdón, del 2014 a 2019, fungió como encargado de la sección de muestrarios de la Ceramoteca de la DSA y desde el 2011 ha sido profesor de asignatura de las materias de arqueología de general y técnicas de excavación de la licenciatura en antropología física, además de arqueología general de América, Centro, Golfo y Occidente de la licenciatura en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha presentado ponencias y conferencias en diversos coloquios, jornadas, encuentros y seminarios nacionales, así como en el Congreso Centroamericano de Arqueología en El Salvador. Cuenta con artículos publicados en las revistas de Arqueología, Arqueología Mexicana, Boletín de Monumentos Históricos y en el libro de Estudios de Arqueología México y Centroamérica. Con ustedes le dejo la palabra al arqueólogo Alejandro Meraz. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Samantha, a Pablo, la maestra Shilonen y a todos los compañeros que forman parte de este equipo que han hecho un gran esfuerzo para realizar esta serie de pláticas, todo lo que es el curso propedéutico. Y bueno, para ingreso a la ENA. Y me gustaría empezar hablando acerca de un error que se tiene muy generalizado, es pensar que la arqueología es el estudio de restos materiales. Este error lo podemos encontrar incluso en compañeros de algunas otras disciplinas que siguen considerando esto acerca de la arqueología de esta manera, siendo que en realidad la arqueología lo que va a estudiar son sociedades humanas, y lo va a hacer a través de los restos materiales, pero no es el estudio de los restos materiales, sino el estudio de las sociedades a través de esos restos. Eh, lo que es la arqueología, en realidad tiene que partir de una pregunta, de un cuestionamiento. No se hacen excavaciones nada más porque sí, o para ver qué es lo que sale, sino que siempre tiene que haber un eje, una pregunta que guíe lo que es la investigación. En nuestro país, en México, todo lo que está relacionado con la investigación arqueológica, por ley, la ley de 1972, es regulada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aun cuando hay algunas otras instituciones que realizan investigaciones de carácter arqueológico, como por ejemplo la UNAM o algunas otras universidades o incluso universidades extranjeras, necesitan el aval del Consejo de Arqueología de Lina. Es decir, presentan un proyecto de investigación que es posteriormente aprobado por el Consejo de Arqueología y entonces tienen lugar las investigaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con la arqueología en México es regulado por el INAH. Podemos reconocer dos modalidades de investigación en México. Lo que vienen a ser las investigaciones generadas por un interés meramente científico, académico, es decir, las investigaciones que se realizan en las zonas arqueológicas o en áreas de gran tamaño, de gran extensión, que surgen a partir de preguntas. Pero también podemos reconocer las investigaciones que se realizan por obras públicas o privadas
o por causas naturales. Entre estas últimas, pues encontramos lo que son los salvamentos arqueológicos y los rescates. Los salvamentos arqueológicos tienen un conocimiento anticipado de lo que son esas obras públicas o privadas y permiten diseñar un proyecto de investigación con un tiempo programado para esa investigación y un espacio que se refiere a donde se va a realizar esa obra. A diferencia de lo que son las investigaciones de carácter por un interés científico, que se pueden programar a partir de temporadas, año con año. En los salvamentos, pues solamente es con un tiempo muy limitado. Y lo que vienen a ser los rescates, que se realizan por causas imprevistas, que pueden ser una obra que no dio aviso al INAH, que no tiene conocimiento del INAH, y que empiezan a surgir algunos elementos arqueológicos y se tiene que atacar de manera inmediata, o por alguna causa natural, como pueden ser el deslave de algún cerro que deja expuestos algunos vestigios arqueológicos y se tienen que atacar de manera inmediata. Este tipo de investigaciones, los rescates, no requieren un proyecto aprobado por el Consejo, sino que se atacan de manera imprevista. Algo que me gustaría dejar claro son muchos mitos que se tienen acerca de la arqueología. Podemos ver una serie de documentales, una gran cantidad de canales que se dedican a exponer pues investigaciones de carácter arqueológico, y nos podemos ir con una idea pues tal vez equivocada de lo que es la arqueología, porque ahí ya nada más vemos lo que son los productos, los resultados de las investigaciones, pero no conocemos todo lo que hay atrás, todo el trasfondo de lo que son las investigaciones arqueológicas. También otro de los mitos que se pueden tener es que la arqueología es meramente una aventura, es simplemente irnos a la selva, a perdernos y encontrar grandes pirámides, entre comillas, o los grandes hallazgos, ¿no? Pues no siempre ocurre de esta manera, ¿no? Muchas veces uno realiza excavaciones arqueológicas y pues no encuentra los vestigios que uno pudiera estar esperando, ¿no? Entonces es otro de los mitos que se tiene, que el arqueólogo siempre va a encontrar los grandes hallazgos. No siempre ocurre de esa manera, ¿no? Se pueden hacer una serie de excavaciones y no encontrar más que depósitos estratigráficos o de plano alteraciones ocurridas en el siglo XX, mediados del siglo XX o finales del siglo XX o en la época contemporánea. En México, lo que viene a ser las investigaciones arqueológicas, yo considero que un 80% de ellas se refieren a lo que son los trabajos de salvamento. También, desde luego, que se encuentran los proyectos de investigación de área o de zonas arqueológicas, pero en los tiempos actuales, las investigaciones de salvamento que realiza tanto la Dirección de Salvamento Arqueológico como los centros SINA de los diferentes estados de la República son en donde mayormente se realizan este tipo de exploraciones. Cuando entramos a lo que es la carrera de arqueología, pues nos van dando una serie de bases, una serie de materias que yo creo que no nada más es un problema de la arqueología, sino que de cualquier otra disciplina o carrera que se estudia. Muchas veces como estudiantes no hacemos un enlace de lo que son las diferentes materias que vamos tomando a lo largo de nuestro desarrollo académico. Y esto es algo que debemos tener presente siempre. Todas las materias que conforman un plan de estudio de una licenciatura van encaminadas a algo. Nosotros como estudiantes tenemos que ir enlazando esas diferentes materias para obtener un producto que va a ser nuestra formación como profesionistas, como investigadores. En muchas ocasiones en la arqueología no se le da un peso a lo que es la cuestión teórica. A pesar de que, por ejemplo, en la ENA llevamos una serie de materias relacionadas con este aspecto, la cuestión teórica, muchas veces no enlazamos cómo es que funciona la teoría en lo que va a ser la práctica. Tenemos que tener presente que
aun cuando seamos unos buenos excavadores, unos buenos para registrar, unos buenos investigadores para registrar, pues siempre debemos tener un fundamento teórico, un aparato que guíe nuestra metodología, nuestra práctica. Eso es importantísimo y como estudiantes, si es que ustedes, algunos de ustedes entran a esta carrera, lo deben tener presente en todo momento, ¿no? Para que cuando concluyan sus estudios y se integren a un campo laboral, pues no dejen de lado lo que va a ser la teoría que sustenta nuestra disciplina. Entonces, lo que va a ser un perfil ideal para el estudiante que pretende ingresar a lo que es la carrera de arqueología, pues debe tener ese compromiso, también valores éticos, desde luego, cuando se trabaja con lo que son las sociedades, las comunidades, en todas las disciplinas antropológicas, la ética debe de estar siempre presente. No podemos pensar que lo que hagamos no va a traer consecuencias, ¿no? Desde el hecho de ir a un trabajo de campo, ya sea una práctica o propiamente un proyecto de investigación, pues debemos tener presente que estamos inmersos en una comunidad ajena a nosotros y nuestra ética es la que tiene que estar siempre presente para lo que es nuestro desempeño. El estudiante también debe estar consciente, como uno de sus perfiles de ingreso, que todo el tiempo va a estar leyendo. En todas las disciplinas antropológicas se lee constantemente. Y en arqueología, pues mucho de lo que va a ser la producción a lo largo del tiempo se encuentra, por ejemplo, en el idioma inglés. Entonces, necesitamos una comprensión de lectura en inglés para que no estemos batallando cuando ya nos encontremos en lo que es el desarrollo de la carrera, porque muchas lecturas se van a encontrar en inglés, tanto de investigadores norteamericanos como de investigadores ingleses. Entonces, además de lo que va a ser las lecturas en español, pues vamos a encontrar muchísimas en el idioma inglés. También hay que tener en cuenta que pues muchas veces nos vamos con lo que va a ser lo grandioso, lo que son las nuevas tecnologías que se están aplicando ya en la arqueología desde hace varios años, bueno, desde los años 60 del siglo pasado. La arqueología ha ido incorporando tecnologías a lo que es su materia de estudio y retoma diferentes aspectos de otras disciplinas, de otras especialidades. Muchas veces nos vamos con lo que es el uso de estos aparatos, de estas nuevas tecnologías, y creemos que eso ya es hacer arqueología. Las tecnologías nos van a servir simplemente como una herramienta para poder estudiar, comprender y explicar posteriormente a lo que son las culturas pasadas. Por culturas pasadas, pues nos referimos desde que el ser humano comienza a desarrollarse hasta el día de ayer o incluso hasta el día de hoy, ¿no? Todo eso es parte de lo que va a ser el objeto de estudio de la arqueología. Cómo es que esas sociedades se fueron adaptando al medio, lo fueron transformando y se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Pero entonces las tecnologías van a ser simplemente una de las herramientas que se va a utilizar para la comprensión y el estudio de esas sociedades. Cuando ya nos enfrentamos a un campo laboral, desde luego que el uso de esas tecnologías, el manejo, la comprensión de ellas, pues nos va a permitir colocarnos en algún proyecto, porque entre más conocimientos tengamos, pues mejores vamos a ser como investigadores, y esto sí es necesario que también se vayan adentrando a estas tecnologías porque es parte de la época actual. Ya no podemos estar simplemente dibujando a pulso lo que estamos viendo, sino que lo que tenemos que representar esa realidad que estamos observando a través de estos diferentes medios tecnológicos.
cuando ya estamos trabajando en algún proyecto, pues también el compromiso va a ser fundamental. Un trabajo arqueológico no es ir a hacer excavaciones, ir a hacer agujeros por cualquier lado. El trabajo arqueológico se va a fundamentar en lo que es el producto. Por producto vamos a entender un informe técnico o un informe final de lo que son nuestras investigaciones, enlazar los diferentes antecedentes, nuestros postulados teóricos, nuestros objetivos, nuestras hipótesis, integrarlo en un producto final, en un informe final, pero que no se quede nada más en eso, sino también buscar las posibilidades de publicar esa información. A final de cuentas, tenemos un compromiso con la sociedad en donde debemos entregar esos productos para que esté al alcance de todas las esferas de la sociedad, tanto a través de pláticas, conferencias, libros, artículos, es decir, que tenemos que dar a conocer nuestras investigaciones, ¿no? Actualmente ya se cuenta con lo que son el acceso a la información de una manera muchísimo más sencilla a través de lo que es el Internet. Se pueden encontrar una serie de publicaciones en PDF que antes no se tenía esa posibilidad, ¿no? A mí todavía me tocó la época en que el Internet no estaba tan globalizado, tan difundido. Entonces uno tenía que ir a las bibliotecas, fotocopiar o tomar notas de los libros que encontraba ahí, pero yo creo que debemos utilizar esas posibilidades con las que se cuenta en la actualidad y sacarle jugo. No nada más para estarnos conectando a las redes sociales, sino para estar fomentando lo que es nuestro crecimiento como investigadores. Algo de lo que me gustaría también mencionar es que cuando ya estamos en nuestro desarrollo profesional, cuando ya nos integramos a proyectos, como investigadores antropológicos, como investigadores de la antropología, debemos estar conscientes que no vamos a tener necesariamente un horario de trabajo, no vamos a ser arqueólogos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde o de las 9 a las 6, sino que somos de tiempo completo, ¿no? Nuestra formación sigue en proceso, tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir conociendo, observando a la sociedad en la que nos desarrollamos para poder entender cómo son las estructuras o cómo pudieron haber sido las estructuras en épocas pasadas. Entonces, la actualización tiene que ser constante. También, muchas ocasiones, los proyectos, sobre todo hablando de lo que son los proyectos de salvamento, a pesar de que por cuestiones de la Ley General del Trabajo, pues se tiene que cumplir con un horario, en muchas ocasiones esos horarios tienen que ser flexibles. En lo personal, a mí me han tocado momentos en donde nos hemos tenido que quedar hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, excavando lo que son los vestigios que estamos encontrando, registrándolos adecuadamente, posteriormente recuperándolos, porque resulta que al día siguiente se tiene que realizar algún colado, alguna obra, entonces debemos tener en cuenta esa posibilidad de ser flexibles en lo que son nuestros tiempos de trabajo. También incluso me ha tocado laborar de lunes a domingo junto con otros compañeros, porque así se presentan las dinámicas de trabajo, ¿no? Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta cuando se decide estudiar esta carrera, ¿no? Desechar esas ideas, esos ideales de lo que es la arqueología y tener presente de manera clara, con los ojos abiertos, que se quiere estudiar esto. O sea, que se estudie por vocación, no porque ya no tengo otra posibilidad de estudiar, pues entro a la ENA, no, sino que sea una vocación, una decisión el ingresar a la ENA y en particular a esta carrera, ¿no?
eso es lo que básicamente a mí me gustaría mencionar. No sé si tengan alguna pregunta. Espero que esta breve charla les haya abierto un poco los ojos acerca de lo que es la arqueología y pues desde luego si tienen alguna pregunta más concreta, pues yo trataré de respondérselas. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, el escuchar siempre esta plática con usted es muy complementaria, ¿no? Porque, pues, como usted sabe, la mayoría de nosotros sabemos, la mayoría llega a la Escuela Nacional de Antropología con la idea de estudiar arqueología, ¿no? O es la licenciatura que podría decirse que es la más conocida y la más intrigante también. Y siempre me ha parecido muy buena su plática porque justamente desmitifica todas estas ideas bueno, no vas a ser Indiana Jones, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, ¿no? Y es importante que se den este tipo de pláticas porque pues muchos entran engañados y puede existir una deserción o algún problema ahí, ¿no? En cuanto a la elección de carrera. Pero bueno, ya tenemos una serie de preguntas que nos han estado llegando y tienden a ser parecidas a las que nos han estado preguntando con otros especialistas. Y es, la primera que le haría es, ¿a qué retos actuales se enfrentaría o se enfrenta un arqueólogo? Bueno, los tiempos actuales son muy difíciles. En primera instancia, el ir a trabajar a campo, y no me refiero nada más a salir de la Ciudad de México, yo radico en la Ciudad de México, pero no me refiero nada más a salir de la Ciudad de México, incluso también dentro de la propia ciudad, pues la inseguridad, la violencia está muy generalizada. Uno de los riesgos que yo podría mencionar, pues es eso justamente, pero que no es nada más privativo de la arqueología o la antropología, sino de la época actual, ¿no? Eso en primera instancia. Desde luego, cuando ya tiene uno que trasladarse a comunidades desconocidas para uno mismo, pues se incrementan ese tipo de riesgos, ese tipo de problemáticas y debe uno tener la capacidad de sortearlas porque cuando uno va empezando a trabajar en esto, cree que porque tiene un papelito, una comisión o un documento que le da la posibilidad o la autorización para ir a hacer las excavaciones, con ese papelito ya tiene uno entrada libre a cualquier lugar, pues no. No hay diferentes comunidades que tienen una organización propia y lo que hay que ir a hacer es labor de convencimiento, ir a explicarles a esas comunidades qué es lo que uno pretende hacer. Desde luego también dejarles claro que no se pretende expropiar sus terrenos, que no se les va a quitar ese espacio que es propiedad de ellos, ya sean comunales, ejidales o privadas, sino que simplemente es una investigación científica, una investigación académica. Entonces, esas son algunas de las problemáticas que podríamos encontrar, pero también, desde luego, otro de ellos es los problemas de trabajo, ¿no? Yo creo que esto no es privativo tampoco de lo que es la arqueología y la antropología en general. Eh, hay cada vez menos posibilidades de trabajo, entonces ese vendría a ser otro de los problemas que pueden enfrentar, pero repito que no es propio de la arqueología, sino de cualquier otra carrera, de cualquier otra disciplina que se estudie, ¿no? Es uno de los problemas que yo podría mencionar. Nos hacen llegar otra pregunta. Maestro, ¿cuáles son algunos de los campos laborales donde un arqueólogo puede desarrollarse actualmente? Bueno, uno de ellos va a ser la docencia, aunque hay que tener presente que nuestro campo laboral en este sentido va a ser específicamente la arqueología. Puede ser la ENA, alguna otra universidad en donde se dé esta carrera. Hay universidades privadas también que contemplan este tipo de disciplinas, estos espacios. Y hay que tener en cuenta que, pues, si uno pretende ser docente en la ENA, por ejemplo,
pues los sueldos son muy bajos, ¿no? Entonces, además de lo que vendría a ser la docencia, pues habría que tener alguna otra entrada económica para poder subsistir. En algunas universidades privadas, pues sí se puede tener un poco más de beneficios en cuanto a lo que es el sueldo, en cuanto a lo que son las condiciones, pero eso en cuanto a lo que se refiere a la docencia. El campo laboral también lo podemos extender a lo que son los diferentes proyectos en zonas arqueológicas, no sé, se me ocurre pensar Templo Mayor, Teotihuacán, pero son, etcétera, son reducidos esos espacios. Si alguien tiene la posibilidad de irse colocando por ahí en algún trabajo, pues la puede ir logrando. En la actualidad, el grueso de lo que es el campo laboral lo podríamos encontrar en lo que son los proyectos de salvamento arqueológico. Repito que no nada más con la Dirección de Salvamento, sino que también con lo que son los centros SINA de los diferentes estados de la República Mexicana. Hay que tener en cuenta que las condiciones han cambiado a nivel global, no nada más en nuestro país. Actualmente ya los contratos, y desde hace varios años, no me refiero a 5 o 10 años, desde hace muchos años, los contratos son eventuales, son por proyecto. Estos proyectos pueden durar desde un mes hasta 6 meses, probablemente después pudiera venir alguna otra temporada, pueden ser proyectos de 3, 4 meses, entonces hay que tener presente eso, que probablemente no vamos a tener una entrada fija, no vamos a tener una posibilidad de remuneración económica todo el tiempo, todo el año, sino que vamos a trabajar, por decir algo, 3 meses, descansamos otros 3, 4 meses hasta que sale un nuevo proyecto y pues ahí como profesionistas lo que tenemos que hacer es que nuestro trabajo vaya hablando por nosotros. Los productos que entreguemos que sean de calidad para que puedan existir nuevos llamados a seguir laborando. Entregar currículum en las diferentes dependencias del instituto, ir a buscar en algunas otras universidades, pero estarse moviendo, no estar esperando a que el trabajo nos llegue, sino estarlo buscando. Probablemente dirán, pues es muy fácil hablar cuando ya se tiene una plaza. Las plazas en el INAH, por ejemplo, salen ya únicamente cuando viene alguna jubilación de algún investigador o por defunción, se sacan a concurso, se tiene que concursar con un proyecto, la defensa en un examen, y de ahí se determina quién es el que gana la plaza. Yo trabajé 15 años como investigador de contrato y hay que tener en cuenta que en los tiempos actuales no puede uno nada más sobrevivir de una cosa, de un proyectito. Debería uno estar buscando también otras posibilidades para ir subsistiendo en esos tiempos en donde no haya proyecto. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso al momento de que se decida estudiar esta carrera. Perfecto. Nos preguntan, yo siendo egresado de la ENA en arqueología, ¿podría desarrollarme en la rama de antropología subacuática o hay alguna especialización aparte? Bueno, las herramientas que nos da la ENA en la formación como arqueólogos son de alta calidad. Nos capacitan para realizar excavaciones en cualquier lugar del mundo, no nada más de nuestro país. Si tienen la posibilidad de irse a trabajar a Centroamérica, a Medio Oriente, qué sé yo, pues deben estar conscientes de que la escuela les dota de lo que son los conocimientos prácticos para desarrollarse en cualquier lugar del mundo. Lo que va a ser la arqueología subacuática nuevamente es arqueología, lo único que cambia es el medio, en este caso medio acuático. Sí se necesitará tener un conocimiento de lo que es el buceo en algunas ocasiones a gran profundidad, para poder optar por un trabajo en este tipo de arqueología, en la arqueología subacuática, pero en cuanto a lo que son las técnicas, pues van a ser
exactamente las mismas. Repito que van a cambiar los medios, o sea, en tierra podemos utilizar una libreta, un bloc milimétrico de papel bond y tomar nuestros apuntes, pero en el agua, en el mar, ya sea un cenote o en alta mar, en las costas, pues lo que vamos a necesitar son implementos apropiados para ese medio. Igual para lo que es el trazado de retícula en tierra, pues vamos a utilizar hilo cáñamo, nylon, para trazar nuestra cuadrícula, pues en subacuática lo que se van a utilizar son otros implementos, pero las técnicas son las mismas en sentido general. No te escucho, Pablo. Está apagado tu micrófono. Disculpe, maestro. Bueno, ya nos estaba comentando acerca de estas ramas de la arqueología subacuática, pero en sí, ¿cuáles son las tareas o qué tareas llega a realizar un arqueólogo forense? Bueno, esta es una especialidad que se ha venido dando en nuestro país desde principios del presente milenio. Va a estar relacionado, desde luego, con cuestiones legales, con la Procuraduría General de Justicia. Lo que vamos a rescatar de la arqueología forense es la implementación de los métodos y las técnicas de registro. Hasta hace unos 15, 20 años tal vez, los peritos en antropología forense tenían una formación en criminalística, criminología, en leyes, y eran los encargados de realizar ese tipo de colecta de evidencias, de indicadores, pero no tenían una formación adecuada para lo que es el registro. Cuando se empiezan a insertar lo que es la arqueología forense, lo que va a resaltar es justamente esas posibilidades de ya no nada más ver el objeto de estudio, lo que son los indicios, sino poder recoger, recolectar otra serie de datos, como puede ser lo que va a ser las intrusiones estratigráficas, es decir, cuando hicieron una excavación para enterrar a un individuo, se va a poder estudiar a través de lo que es el registro arqueológico, ya que no nada más como registro arqueológico vamos a entender lo que son las evidencias, sino que también lo que van a ser el contexto, teniendo en cuenta la estratigrafía, la asociación que puedan tener diferentes objetos y los procesos de formación que pueden ser tanto naturales como culturales. Puede ser que algún animal hizo alguna galería y alteró ese contexto, o puede ser que se realizó alguna remoción posterior por parte del ser humano. Entonces, los arqueólogos forenses van a aportar ese método, esas técnicas, a lo que es la recuperación de todo el contexto de un evento de carácter forense. Muchas gracias, profesor. Nos preguntan también, ¿existen intercambios universitarios en arqueología en la ENA? Es decir, ¿podría trabajar temas que tengan que ver con Egipto o alguna otra cultura europea? Bueno, algunas veces se llegan a abrir materias optativas, no obligatorias, en lo que es la carrera, en donde algunos profesores que han tenido la posibilidad de trabajar en estos otros lugares, como por ejemplo Linda Manzanilla y algunos otros compañeros, eh, traen esa posibilidad de dar no nada más esa visión mesoamericana, que es con la que nos forma la escuela, sino que también ampliar un poco más ese horizonte. En cuanto a los intercambios, pues ahí ya depende del estudiante que se vaya, no hay hasta donde sé, no existe un vínculo oficial de que la ENA tenga esta relación con alguna otra región del mundo, ya no nada más de América, sino que de Medio Oriente o algún otro lado.
pero sí puede realizar esos contactos con estos investigadores para que si surge alguna posibilidad, irse a trabajar a algún otro lugar. Ocasionalmente también llegan a salir bolsa de trabajo en lo que es la red de arqueología, la red mexicana de arqueología, en donde se informa de una posibilidad de trabajo en Hidalgo o en Sonora, o incluso pudieran llegar a ser en algún otro lugar. Pudiera ser en África o en Sudamérica, pero sí el estudiante tiene que estar muy pendiente de ello para que cuando surjan esas posibilidades, pues optar por ellas. Está apagado el micrófono, Tom. Perdón, otra vez, el error del micrófono. Nos preguntan esta que es como genérica, ¿no? ¿A dónde sale de prácticas del campo el arqueólogo? ¿O cómo es que él hace sus prácticas de campo? Bueno, a lo largo de la carrera se cuenta con diferentes materias que contemplan lo que son las prácticas de campo. Es muy importante ese acercamiento con otras comunidades, con otras realidades, con otro tipo de elementos. Es importantísima para lo que es la formación del arqueólogo. Hay diferentes materias que contemplan esas prácticas de campo. Pueden ser programadas a sitios cercanos, pueden ser de ida y vuelta de la ciudad en un solo día, puede ser a Teotihuacán, pueden ser a Xochicalco, o pueden ser prácticas de fines de semana, 3 días, por ejemplo, a Puebla, por ejemplo, por decir algo, o a Veracruz, qué sé yo. Hay diferentes lugares en donde se llegan a programar esas prácticas dependiendo de los objetivos de cada materia. Por ejemplo, puede haber una materia de ecología en donde, además de ir a visitar alguna zona arqueológica que se encuentre en el camino, pues el objetivo va a ser ir a conocer diferentes nichos ecológicos para poder entender qué recursos pudo tener a la mano, a la disposición, un grupo, una sociedad que se haya desarrollado en ese lugar, cuáles eran los nutrientes que podía obtener de ese nicho en cuanto a lo que son los vegetales, la recolección, la caza en un momento pasado. También hay que tener en cuenta que hay dos materias dentro de esta carrera que contemplan 30 días de campo cada una de ellas. Lo que se refiere a la prospección, que va a ser un reconocimiento de superficie, y lo que van a ser las prácticas de excavación. Esas dos materias sí contemplan esos 30 días obligatorios de prácticas de campo. Entonces, el estudiante debe tener en cuenta eso. Se puede, desde luego, combinar lo que es el estudio de esta carrera con algún otro trabajo, se puede ir complementando. No es necesario estudiar de tiempo completo en la ENA, sino que, y además también con las condiciones actuales, pues uno tiene que estar buscando el sustento económico. Entonces sí se puede combinar. Lo que sí es necesario es tener presente que esas materias de 30 días, esas dos materias de 30 días cada una de prácticas de campo, pues sí tiene uno que ir a cumplir con eso. Y esas materias no se cumplen nada más yendo, sino entregando el informe que pida el profesor que esté a cargo. Y si estamos trabajando en algún lugar, pues hay que ir considerando ese tipo de posibilidad en cuanto a pedir tiempo, en cuanto a pedir alguna facilidad para lo que es nuestra práctica de campo. Ok, muchas gracias, maestro. Una pregunta que nos hacen llegar es la siguiente. ¿En qué consiste la arqueología de salvamento? Bueno, como lo comentaba al inicio, el salvamento va a ser una investigación que se va a realizar cuando va a tener lugar una obra pública o privada, digamos un gasoducto, un tendido eléctrico,
o una construcción en algún predio, puede ser un desarrollo turístico, un desarrollo comercial, o la construcción de una casa, o incluso una excavación de una cisterna. Por ley si existe la posibilidad o la factibilidad de que haya afectación a vestigios arqueológicos, se tiene que realizar una investigación de tipo de salvamento. Esta investigación se programa para una cierta cantidad de meses en donde se deben considerar lo que es el trabajo de excavación, el análisis de los materiales recuperados y lo que es la integración del informe. En lo que es nuestro país, este tipo de trabajos tienen que ser cubiertos económicamente por el interesado, lo que se denomina como tercero. Quien está interesado en realizar una obra necesita el visto bueno del INAH de que no se va a afectar algo y tiene que cubrir ese estudio arqueológico. Esa cobertura económica del estudio no significa que se le va a dar inmediatamente el visto bueno. Significa simplemente que se va a hacer la investigación y se va a determinar si la obra en cuestión no afecta a vestigios arqueológicos. En caso de que se registren vestigios de carácter arqueológico, se pueden plantear modificaciones a lo que son los proyectos constructivos, es decir, si estamos hablando de una carretera, se puede plantear lo que es el desvío de esa carretera en donde no se afecten esos vestigios que pudieran existir. Si estamos hablando de una construcción en un predio, actualmente ya se tiene considerado lo que son las áreas verdes para toda construcción o áreas libres y se puede plantear una modificación de donde quedaba esa área libre, trasladarla a donde se encuentran esos vestigios. Esto no quiere decir que esos vestigios puedan ser expuestos, puedan ser dejados a la vista, porque para esto pues se tiene que asegurar lo que es la conservación, la seguridad, el mantenimiento de estos vestigios y pues en muchas ocasiones no se cuenta con esa seguridad a largo plazo. A lo mejor mientras se está realizando la obra todo el mundo está emocionado por los vestigios arqueológicos, pero conforme pasa el tiempo se va perdiendo esa emoción y entonces se deja de lado esa posibilidad. En esos casos, pues lo mejor es proteger esos vestigios, cubrirlos y dejarlos ahí como una reserva arqueológica. Si no se aseguran esos aspectos de conservación, restauración, mantenimiento y seguridad de esos vestigios. Muchísimas gracias, profesor. Nos preguntan, bueno, nos hacen una pregunta que me parece que ya resolvió al principio de esta pregunta que decía, ¿se puede estudiar y trabajar a la vez? Si quisiera apuntalar algo, pues lo agrega en un segundo. Pero hay dos preguntas más bien que yo creo que van ligadas y dice, ¿cuál es la importancia de la arqueología en la sociedad? Y a su vez, ¿cuál sería la importancia de dar a conocer investigaciones arqueológicas? Bueno, sí se puede trabajar y estudiar. Yo a lo largo de la carrera, y no nada más yo, otros compañeros, pues realizamos esa doble actividad. Repito, en los tiempos actuales no se puede uno dar el lujo de nada más ser estudiante de tiempo completo, necesita la manutención o si siguen viviendo en casa de sus padres, pues aportar de alguna manera. Entonces, sí se puede estudiar y trabajar, nada más hay que tener en cuenta lo que son las prácticas de campo, que en algún momento vamos a tener que pedir permiso, pedir autorización en nuestro trabajo para que nos vayamos a las prácticas. En cuanto a lo que es la importancia de la arqueología, pues yo considero que en términos académicos, en términos científicos, pues es conocer cómo es que se fueron desarrollando las diferentes sociedades que nos antecedieron, cómo fueron adaptando el medio a sus propias necesidades. En primera instancia, cómo se fueron adaptando a ese entorno en donde se asentaron, pero posteriormente cómo lo fueron transformando y cómo lo fueron adaptando a sus propias necesidades. Eso desde un punto de vista científico, académico.
ese conocimiento acerca de lo que son las sociedades pasadas. Si lo vemos desde un punto de vista patrimonialista, pues vamos a ver que en nuestro país una gran entrada de divisas va a ser a través de lo que es el turismo. Entonces, las investigaciones arqueológicas tanto pueden ir abriendo la posibilidad de dejar zonas arqueológicas para la visita del turismo, tanto nacional como internacional, ir habilitando esos lugares, como también ir produciendo la información acerca de esas culturas, de esas sociedades. Entonces, es una retroalimentación. Se pueden empezar a abrir zonas arqueológicas, pero la gente no nada más va a ir a ver piedras, o no tiene que ir a ver piedras, porque en muchas ocasiones son solamente los cimientos de las construcciones lo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar las construcciones levantadas como se encontraban en su momento de apogeo. Hay que producir esa información que nos hable de esas sociedades. ¿Y cómo lo vamos a producir? Con un registro adecuado, con postulados teóricos que nos permitan traducir esos materiales, esos vestigios a dinámicas sociales, a lo que es las conductas humanas. Entonces, hay ahí una retroalimentación en cuanto a lo que es el turismo con la producción científica, académica de lo que es la arqueología. No recuerdo la última pregunta, Sam, si me la pudieras repetir o si quedó respondida. Me parece que quedó respondida, profesor. Era la importancia de publicar artículos sobre arqueología. Bueno, a ese respecto, pues es nuestro compromiso también como arqueólogos. No, repito, no nos contratan para hacer hoyos, no nos contratan para sacar la cantidad de tepalcates o vasijas o entierro, esqueletos, qué sé yo. No nos contratan para eso. Nos contratan para entregar un producto. Estas técnicas, estos métodos que se aplican para recuperar esos materiales, esa información, tenemos que plasmarla en primera instancia en los informes finales, pero los informes muchas veces se quedan archivados en alguna biblioteca y no tienen una difusión. A través de lo que son los artículos y los libros publicados es que se puede tener un mayor acceso. Y en los tiempos actuales, en donde podemos subir nuestras publicaciones en PDF a algún sitio, pues ya no nada más va a ser el propio medio académico quien pueda tener acceso a ellos, sino que la sociedad en general, quien tenga la posibilidad de ingresar a internet y buscar tal artículo o encontrarlo o de manera fortuita, pues va a tener esa posibilidad de conocer qué es lo que se ha hecho en algún lugar, qué es lo que se sabe, qué es lo que se tiene conocimiento. Entonces, es sumamente importante culminar nuestras investigaciones por medio de lo que son las publicaciones. Pero también no dejemos de lado lo que son las conferencias o ponencias en diferentes congresos y además también lo que son las pláticas a las comunidades. Mencioné en algún momento que uno tiene que irse relacionando con esas comunidades, tiene que irles haciendo saber por qué está ahí, cuál es la importancia en términos de lo que va a ser la obra o el trabajo arqueológico y proporcionarles esa información. A final de cuentas, el arqueólogo termina su trabajo y se regresa a su casa, pero las comunidades deben conservar esa información para que puedan apreciar esos vestigios, puedan tenerle un cariño, un respeto al lugar en donde habitan, que pueden ser poblaciones que se desarrollaron desde sus ancestros en ese lugar, o pueden ser poblaciones que llegaron a ocupar esos lugares en épocas recientes, pero que conozcan toda la historia, toda la riqueza cultural que hay en ese lugar en donde ahora están asentados. Maestro, nos hacen llegar la siguiente pregunta. Si yo quisiera ser docente, ¿qué materias podría impartir yo? Bueno, por ejemplo, en la ENA, pues pueden dar en la licenciatura en arqueología, pues casi todas las materias. Estarían, desde luego, obviamente dependiendo de sus conocimientos, estarían posibilitados de dar casi todas las materias, a excepción de alguna que otra que sean más específicas relacionadas con
con biología, por ejemplo, en donde sí se necesita algo más que el simple conocimiento arqueológico, pues sí habría una gran posibilidad en cuanto a lo que son las materias de la carrera de arqueología. En otras disciplinas hay materias introductorias como lo que es la arqueología general, en etnología, en antropología física, en etnohistoria, que una vez egresados pueden ustedes impartirlas, o materias técnicas incluso también, como lo es la técnica de excavación. Hablando de algunas otras universidades, otras instituciones, pues por ejemplo, si yo me voy especializando en lo que es el arte mesoamericano, pues podría entrar, no sé, en la Universidad del Claustro, en la Universidad de Anáhuac, qué sé yo, en algunas otras, ya no propiamente como materia de arqueología, pero sí con materias relacionadas con lo que es la arqueología y que nuestra formación nos permitirían ir dando. Muy bien, muchas gracias, profesor. Nos preguntan, ¿los conocimientos obtenidos al estudiar arqueología pueden ayudar a estudiar una especialización en antropología forense? Bueno, lo que es la especialidad en antropología forense que está abierta en la ENA, se tiene que cubrir un curso propedéutico, presentar un examen. En ese curso propedéutico se van dando algunas generalidades ya de lo que es la práctica forense. Nos abre la posibilidad esta carrera de estudiar cualquier otro posgrado, sea una maestría, un doctorado o una especialidad afín a lo que es la antropología. Entonces, sí podríamos estudiar en un momento dado esa especialidad en antropología forense y yo creo que sería bastante valioso aportar ese conocimiento, esos conocimientos que obtuvimos durante la formación como arqueólogos a lo que es ya el desarrollo de esta práctica, de lo que es las cuestiones forenses. Pero sí tendríamos la posibilidad en un momento dado de optar tanto por maestrías, doctorados, como especialidades relacionadas con lo que es la antropología. Muchísimas gracias, maestro. Nos preguntan, ¿por qué estudiar arqueología en la ENA y no en la UNAM? Bueno, la UNAM hace poco, hace un par de años, no sé, no recuerdo ahorita la fecha, abrió la carrera de antropología. En la UNAM se forman como antropólogos y se especializan en arqueología. Es un poco más o menos el modelo que tenía la ENA hasta hace unos 40 años aproximadamente, tal vez un poco más, en donde se parte de un tronco común, en donde se van viendo las diferentes disciplinas antropológicas y posteriormente se va especializando cada quien en lo que le interesa. Una de las cosas que yo podría señalar es que si nosotros tenemos la pretensión de dirigir proyectos, coordinar proyectos, incluso proponer proyectos de carácter de investigación, proyectos arqueológicos, es necesario contar con la cédula de arqueólogo. La carrera de arqueología sale uno en la ENA, sale uno como arqueólogo, como licenciado en arqueología. Esto nos abre esa posibilidad. En la UNAM van a salir como antropólogos especializados en arqueología, por ejemplo. Entonces, esto les impediría coordinar proyectos o registrar proyectos arqueológicos. Pueden participar, desde luego, pueden colaborar en esos proyectos, pueden ser contratados dentro de esos proyectos, pero esa sería una limitante en cuanto a lo que es el estudio en la UNAM. Desde luego que si ustedes deciden estudiarlo en la UNAM, pues se pueden ir colocando con los investigadores, con los arqueólogos que elaboran dentro de esta institución,
básicamente en lo que es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ahí se podrían ir colocando, se podrían ir relacionando con los investigadores para irse manteniendo en una posibilidad de contratación. Pero esa sería la diferencia. Yo sí señalaría, desconozco los planes de estudio de algunas otras universidades que imparten la carrera de arqueología. Puedo hablar por lo que es la ENA. Sí considero que en materia técnica, práctica, la ENA cuenta con un alto nivel. Desde luego que ese nivel es responsabilidad del alumno, de los estudiantes, mantenerlo. O sea, no vamos a llegar nada más diciendo, es que yo estudié en la ENA y estoy capacitado para todo. No, el estudiante tiene que mantener ese nivel. No podemos darlo por hecho, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener ese nivel. Y pues yo creo que el reconocimiento a nivel latinoamericano que se tiene acerca de la ENA, pues debemos seguirlo conservando, ¿no? Seguirlo manteniendo e incluso haciéndolo subir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos crecer? Pues a través de lo que son nuestros productos, a través de lo que es nuestro desarrollo, nuestro compromiso con esta disciplina. No perdernos en lo que es pues el cotorreo, las posibilidades que se puedan presentar en la ENA, sino comprometernos con lo que es el estudio. Creo que hay un momento y un lugar para cada cosa. Y en la ENA, pues lo que tenemos que ir a hacer es ir a estudiar y aprender a formarnos. Profesor, con base en su experiencia, ¿usted nos podría comentar o sabe si es muy caro estudiar arqueología en la ENA en la actualidad? ¿Qué materiales necesitaríamos? ¿Sí implica mucho gasto? Bueno, lo que va a implicar gastos, yo creo que como cualquier otra carrera que se decida estudiar, van a ser lo que son los libros, el acceso a los libros. Si uno quiere comprar esos libros, pues sí son caros, sí, algunos de ellos son bastante caros, algunos no se consiguen en el país, sino que se tienen que pedir por Amazon, por eBay, qué sé yo. Entonces sí resultan caros si es que lo que queremos es hacernos de esos libros. O la otra es fotocopiar esos textos, conseguir que alguien nos los preste, fotocopiarlos o conseguirlos en algún formato digital, en PDF o en algún otro. Entonces, en ese sentido, creo que es tan cara como cualquier otra carrera que pueda existir y que se pueda decidir estudiar. En lo que se refiere a las salidas, pues sí necesitamos, por eso es que mencionaba que es recomendable tener un empleo, una entrada económica para lo que son ir a las prácticas. La escuela nos da, a los estudiantes les da viáticos, pero esos viáticos pues más que nada son simbólicos, ¿no? Muchas veces no alcanzan ni siquiera para lo que es el pasaje de ida y vuelta. Si estamos hablando, por ejemplo, que nuestra práctica de excavación se va a realizar en Tamaulipas o en Mérida, qué sé yo, pues sí hay que tener presente que necesitamos costear lo que son nuestros traslados, ya sea en avión o en camión, como cada quien lo decida o pueda, tanto ida y vuelta, como en algunos casos la manutención durante ese tiempo que dura la práctica. Algunas ocasiones los proyectos llegan a conseguir tanto lo que es el alojamiento y en algunas ocasiones un precio moderado para lo que es la alimentación, pero hay ocasiones en que no se tiene esa certeza, ya como estudiantes, entonces sí necesitaríamos tener esa posibilidad, asegurado esa posibilidad de ingreso. Gracias, maestro. Nos preguntan, en los posgrados de arqueología, ¿qué se imparte ahí?
¿Qué se puede ver dentro de estos posgrados? Bueno, ahí ya se va, de acuerdo con las diferentes líneas de investigación que se cuenta, por ejemplo, en lo que es el posgrado en la ENA, pues se va a ir uno especializando a nivel teórico, sobre todo, es donde va a ir adquiriendo uno una mayor fuerza, un mayor fortalecimiento en lo que es nuestra disciplina, encaminado a cada una de lo que son las líneas de investigación, que pueden ser el surgimiento de las sociedades complejas o puede ser el uso de algunas técnicas estadísticas o lo que va a ser la arqueología experimental, lo que va a ser la etnohistoria, perdón, la etnoarqueología. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahí es fortalecer ese conocimiento teórico que probablemente no quedó tan fuerte. Entonces, durante la licenciatura, sí nos da las herramientas la licenciatura, pero ya los posgrados nos van a ir ampliando esas posibilidades. Repito que esto es paulatino, es un crecimiento constante, una actualización constante y pues siempre va a ser recomendable si lo que queremos es ser mejores investigadores, pues siempre va a ser recomendable entrar a algún posgrado. Muchas gracias, profesor. Con base en su experiencia, ¿usted considera que debe de haber un perfil específico para poder ingresar a estudiar arqueología? Yo considero que sí. Pues en primera instancia el compromiso, la vocación, en primera instancia la vocación. Que se decida porque es lo que queremos y que lo hagamos sabiendo cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades que se van a enfrentar tanto durante el estudio de la carrera como ya una vez como profesionista. Entonces, si esa vocación se tiene, si se decide estudiar esto, yo creo que es uno de los principales puntos como perfil de ingreso. Y pues bueno, no estoy tampoco inventando el hilo negro, yo creo que todo lo que decidamos estudiar tiene que ser convencidos de ello. No podemos entrar a estudiar nada más a ver qué pasa, a ver qué sale, ¿no? Sino más bien estar convencidos de que eso es lo que queremos. También, como mencionaba en algún momento, se necesita una comprensión de lectura en inglés. Se necesita también el compromiso de que no vamos a ser técnicos, sino que vamos a ser investigadores. No nos vamos a perder en las tecnologías. Como arqueólogos necesitamos una noción de diferentes aspectos que conforman esta disciplina, como puede ser el estudio de la cerámica, el estudio de la lítica, del hueso, de algunos otros materiales arqueológicos. Entonces, no pensar, no, pues yo nada más me voy a dedicar a la lítica y se acabó. No, tenemos que tener el compromiso de formarnos integralmente como investigadores para que el día de mañana, cuando ya estemos trabajando, pues podamos saber si en algún momento dado tenemos un material en particular, a dónde acudir a realizar algún fechamiento, algún otro análisis más particular, que no quiere decir que nosotros lo sepamos hacer, pero sí que tengamos ese conocimiento de en dónde se pueden realizar esos análisis más particulares. Entonces, ese compromiso se extendería a irnos integrando poco a poco, desde luego no es desde el primer semestre, sino poco a poco a los diferentes institutos que pueden ir realizando este tipo de análisis. No quedarse nada más con, pues yo nada más estudio hago mis lecturas, entrego lo que me están pidiendo en cada una de las materias, se acabó. No, es un compromiso constante el que se debe tener. Entonces, dentro de ese perfil de ingreso, pues sí, yo resaltaría la vocación, la decisión, el compromiso y también lo que es la comprensión de lectura en inglés. Muchas gracias, profesor.
Bueno, por último, me gustaría que cerráramos ya, porque ya fue la última pregunta, que cerráramos esta sesión. Si nos pudiera dar sus últimos comentarios, me gustaría también que hiciera énfasis en ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, creo que Pablo también me entenderá, o la mayoría de los que estudiamos otra carrera en la ENA, llegamos alguna vez por arqueología. Sin embargo, cuando yo chequé el plan de estudios y estuve platicando, fui a la ENA, investigué, pues me di cuenta que la arqueología no es para mí, porque pues a mí me encanta, pero eso de andar en el lodo y los insectos, pues no es para mí, ¿no? Entonces, es un sueño frustrado estudiar arqueología, pero sí acepté que yo tengo ciertos limitantes, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una prospección cada uno y ver cada quien sus limitantes y también conocer, como bien lo dice, la arqueología no es algo que es ir a encontrar tesoros e ir y encontrar o que vamos a hacer el gran descubrimiento, ¿no? Que es talacharle y que no siempre vamos a encontrar trabajo y no significa que nos vamos a morir de hambre, ¿no? Que hay muchísimas ramas dentro de la misma licenciatura. Entonces, pues me gustaría que nos diera los últimos comentarios, porque nos llegó una pregunta al último que era más o menos con lo que ya estaba diciendo, ¿no? Que cuánto se leía durante la carrera, pero me gustaría que diera las últimas recomendaciones para quien siga interesado en arqueología dentro de este proyecto. Sí, bueno, agrego también dentro del perfil de estudio el saber escribir, ¿no? Porque muchas veces como profesor se encuentra uno con que los alumnos pues no saben hilar sus ideas cuando se supone que ya tienen toda una formación primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, y llegan a la universidad y no saben escribir o tienen unas faltas de ortografía espantosas. Entonces, dentro del perfil de ingreso, agregaría también el ir escribiendo. ¿Y cómo vamos a conseguir escribir de manera adecuada? Pues leyendo. En cuanto más leamos, mejor vamos a poder plasmar nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, la lectura es fundamental en esta y en todas las disciplinas antropológicas. Es muy importante también lo que menciona Sam, que pues siempre nos vamos por lo vistoso que representa la arqueología. En épocas pasadas, pues las películas de Indiana Jones, pues sí influyeron de alguna manera para que muchos decidieran estudiar arqueología. En los 90 hubo una telenovela en donde el protagonista era arqueólogo y pues se saturó la ENA de gente que quería estudiar arqueología. En los tiempos actuales es más bien la antropología física la que ha ido explotando los diferentes medios, tanto series, películas, qué sé yo. Entonces, muchas veces podemos llegar deslumbrados a, sí, yo quiero eso, sí, eso es lo que yo decido estudiar. Pero si nos damos esa posibilidad de leer y analizar, reflexionar los planes de estudios de las otras disciplinas, a lo mejor nos va a pasar como lo que comenta Sam, que resulta que ya leí el plan de estudio de etnología y como que se adapta más a lo que a mí me interesa o más a lo que a mí me gustaría, en lo que a mí me gustaría desarrollarme. Entonces, no nos quedemos con las ideas que nos manejan los medios, sino que profundicemos acerca de cada una de las disciplinas. Si es ya una decisión estudiar arqueología, porque se tiene esa vocación y porque están convencidos de que eso es lo que a ustedes les interesa, pues adelante, métanle los kilos, échenle todas las ganas para sacar adelante su carrera. Pero si tienen dudas, lean los planes de estudio de las otras materias, para que no en un momento dado resulten que se están frustrando. Conforme van a ir avanzando las materias, en la arqueología, en la carrera de arqueología, vamos a ir aprendiendo elementos técnicos, cómo es la cartografía, lo que va a ser la geometría, la trigonometría, el uso de la estadística también se llega a utilizar.
Entonces, no pensemos que estudiar arqueología nada más va a ser irnos a perder algún lugar y sacar, como dice Sam, los grandes tesoros, ¿no? Sino que vamos a estar siendo analíticos en diferentes aspectos y tenemos además, yo enfatizo la necesidad de un fundamento teórico. O sea, siempre concentrarnos en lo que es la teoría para poder aplicar de una manera adecuada lo que son nuestras prácticas, nuestros métodos de recuperación de información. Entonces, sí es necesario que lean, o es recomendable, que lean los planes de estudio de otras disciplinas, de otras ciencias. No nada más lo que da la ENA, sino que también de algunas otras instituciones, y que a lo mejor ni siquiera sean de antropología o relacionadas con ella, sino que si ustedes tienen una inquietud, adéntrense a conocer esa disciplina para que el día de mañana, cuando ustedes ya sean profesionistas, estén satisfechos, estén convencidos de que hicieron la mejor elección de estudiar. Posteriormente pueden continuar con un posgrado o incluso si tienen la posibilidad o los recursos para estudiar alguna otra licenciatura, pues irán complementando su desarrollo, ¿no? Pero sí es necesario ese análisis previo antes de entrar a alguna carrera. Y repito, no nada más arqueología, sino de cualquier otro tipo. Muchísimas gracias, profesor. Justo les comentaba y siempre soy muy enfática en eso, lean los planes de estudio que se encuentran dentro de la página de la ENA, porque pues en lo personal yo leí los planes de estudio y cuando descubro una historia, pues descubro que es algo de lo que yo quería hacer, ¿no? Traía códices, traía lenguas y también tiene arqueología, ¿no? Es importante mencionar que ahí es donde yo conozco al profesor Alejandro Meras, porque fue mi profesor de arqueología dentro de la carrera. Entonces, esto es también importante conocer que hay otras licenciaturas que también nos dan la pauta para poder quizá estudiar algo de lo que nosotros quisimos, ¿no? Yo tuve 3, 4 materias de arqueología dentro de la carrera, entonces sí se puede, sí es importante, siempre y cuando chequen y no nos dejemos pues llevar por esto que nos dicen, ¿no? Entonces, pues yo debería, de verdad, le quiero agradecer mucho su tiempo, porque sé que es una persona muy ocupada y que nos haya dado estas palabras, que nos haya dado estos consejos, que haya resuelto todas las dudas de todos los chicos que estuvieron haciendo y pues más que la mayoría va para arqueología, antropología física, ¿no? Consideramos que son de nuestras licenciaturas fuertes por lo mismo, ¿no? De esta moda que existe. Y no sé si quisiera Pablo decir algo más para cerrar. Claro que sí, la verdad, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas, ¿no? Sobre todo estas preguntas que son muy comunes. Coincido totalmente con Sam. Cuando nos enteramos de que en la ENA está esta disciplina de la arqueología, muchos sueñan con convertirse en arqueólogos, ¿no? En Indiana Jones, tal vez, ¿no? Porque tenemos este chip que el arqueólogo va a hacer una excavación, va a encontrar tesoros, va a encontrar un montón de cosas y se va a hacer famoso, ¿no? Pero realmente cuando uno está en la escuela y ve a nuestros compañeros que están dentro de la licenciatura de arqueología, pues vemos cómo batallan, ¿no? Con las múltiples clases que hay, desde dibujo arqueológico, desde cerámica, se me fue ahorita el nombre de la materia de las piedras, lítica, perdón, ¿no? Toda la arqueología experimental que ellos están haciendo, ¿no? Y creo que es muy importante aclarar esas dudas antes que nosotros entremos, porque pues la arqueología tiene muchas fases, ¿no? Desde la experimental, arqueología de salvamento, arqueología de monumentos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy enriquecedor que nos dé esta oportunidad de escucharlo, ¿no? Y agradezco realmente su tiempo. Yo creo que eso sería todo, Sam, de mi parte. No sé si el maestro tenga otras dudas. Sí, ya nada más algo que me faltó mencionar en cuanto a lo que es algo que no nos forma en la escuela, sino que enfrentamos ya hasta que empezamos a trabajar. Como les decía, en los tiempos actuales, lo que es la arqueología de salvamento es uno de los campos en donde se puede laborar. Pero, pues en la escuela no se nos forma, no se nos da la información para lo que vamos a enfrentar. Entonces, si uno piensa que como arqueólogo todo mundo le va a abrir las puertas, todo mundo le va a hacer caravana, pues está completamente equivocado, ¿no? Entonces, uno tiene que ir batallando, por ejemplo, en la arqueología de salvamento, batallar totalmente todo el tiempo
con lo que son los residentes de obra, con los ingenieros, arquitectos, que ya ordenaron que vayan a tirar tierra ahí cerca de donde está uno trabajando, o que los vehículos de carga y descarga están pasando muy cerca de esta área de excavación, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones uno las tiene que ir aprendiendo y desarrollando ya sobre la práctica, sobre la marcha. Entonces sí deben tener presente ese tipo de cosas. Si es que se deciden estudiar arqueología y que gran parte de las investigaciones son arqueología de salvamento, pues se van a estar encontrando esas problemáticas constantemente. Y bueno, agradezco nuevamente la invitación, que me hayan tomado en cuenta para participar aquí con ustedes, y ojalá que hayan sido de interés y que se hayan resuelto las dudas que pudieran haber tenido. Muchísimas gracias, profesor. Pues yo creo que sería todo por nuestra parte. De verdad le agradecemos muchísimo su tiempo, sus palabras y todo, porque de verdad, pues la mayoría no lo sabe, pero ya ha trabajado con nosotros dentro de este proyecto alrededor de 2 o 3 años. Entonces siempre es un gusto poder escucharlo. Y pues gracias también de parte de Shilone, que es mi coordinadora. Bueno, somos coordinadoras del proyecto. Gracias también de parte de los aspirantes. Le mandan agradecerle, le mandan saludos y pues que esperen verse por ahí en los pasillos algún día, ¿no? Y pues por nuestra parte sería todo. En este momento cerramos la transmisión de Facebook. Le pedimos nada más que se quede un minuto en el Zoom para despedirnos.